la relación entre propiedad privada, vivienda, propiedad privada o alquiler, porque son esos sistemas mucho más flexibles los que nos van a permitir acomodarnos a toda esta realidad cambiante, ¿no? Y hoy seguramente tampoco podemos estar esperando a que se agote la prestación por desempleo para empezar a buscar otro trabajo. Ni tampoco puedo esperar que los servicios de empleo me manden la posibilidad de un contrato a casa, ¿no? Sino que yo soy una persona que, a pesar de estar en el desempleo, trabajo cada día y me ayudan con una caja de herramientas disponibles para que yo pueda encontrar ese empleo, ¿no? Y por supuesto, todas las medidas que tengan que acompañar también a mantener y defender el empleo existente y a generar otro nuevo, con medidas de todo tipo, desde planes de industria hasta incluso el tan interesante o la tan interesante confianza política o paz social para poder generar mejores expectativas de empleo, ¿no? Y esto supone una transformación para todos, ¿no? Es decir, este cambio cultural supone cambios en los agentes sociales, cambios en las actitudes a la hora de negociar por parte de los agentes sociales, a la hora de abordar los itinerarios de formación, a la hora de abordar el papel que la administración tiene que desempeñar de cara a las empresas, ¿no? Y ofrecerles servicios también a las empresas que son las que generan los puestos de trabajo, ¿no? Y un cambio en todos nosotros, ¿no? Al que debemos de contribuir con el debate, con la pedagogía, con la información y con las medidas que tomamos por parte de la administración, ¿no? Bien, porque efectivamente hoy en esta vieja Europa pues tiene que competir en muchos campos con países en los que sus trabajadores no tienen ningún derecho. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues tenemos que hacerlo además profundizando en el compromiso de que tenemos que mantener la protección y tenemos que avanzar en los estándares de protección, pero teniendo en cuenta también esta realidad, ¿no? Porque este es el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Por tanto, proteger lo que tenemos, sobre todo también haciéndolo sostenible, ¿no? Bien, me he referido fundamentalmente a todo ese nuevo paradigma en lo que tiene que ser las políticas de empleo y en las políticas de tránsito de eso que decimos del subsidio al empleo, pero también en el campo de los servicios sociales y sobre todo en esa vertiente que los servicios sociales van a tener a medio y largo plazo de ser potenciales de generación de empleo, tenemos que desarrollar algo que yo siempre he reivindicado para las políticas sociales como un aspecto de su innovación, que es desarrollar los espacios intermedios entre la política social y otras políticas, es decir, la política social y la educativa, ¿no? Hay una política que tenemos que desarrollar de espacio de intersección, porque se dice la educación, la escuela es el dique de contención de los problemas sociales, pero no hay nadie del trabajo social en las escuelas, ¿no? Y ese es un espacio que tenemos que desarrollar. Pero me voy a referir fundamentalmente a uno en el que estamos muy comprometidos desde el departamento, en el que empezaremos a ver los frutos este año, y que es el ámbito del desarrollo de los sociosanitarios. De los sociosanitarios como un espacio de desarrollo que permita hacer también más sostenible la sanidad y más sostenibles los servicios sociales, ¿no? Y ahí sí que tenemos oportunidades de innovar, de experimentar en nuevas formas de cuidado, de convertir el domicilio de cada uno en verdaderamente un espacio sociosanitario de atención, aún sin desarrollar, porque justamente lo poco que ha llegado todavía al domicilio es escasamente algún servicio sanitario y algún servicio de ayuda a domicilio, pero todo eso tenemos que generar una cartera de servicios a través de dos herramientas que vamos a poner en marcha este mismo año. Uno, el desarrollo, puesto que es competencia del gobierno, asumir la teleasistencia, vamos a asumir los sistemas de la telealarma que había en cada uno de los 3 territorios, en cada uno distinto. Eso era bastante normal en nuestro país, es bastante normal, cada territorio tiene su sistema distinto. Tenemos que ir dando pasos en la construcción de país, en la construcción de países que haya carteras de servicios y carteras de prestaciones, independientemente si uno es alavés, vizcaíno o guipuzcoano, viva en un municipio rural o en otro urbano.
Y por lo tanto, asumiendo esa telealarma, vamos a construir una teleasistencia sociosanitaria en cooperación con sanidad, por tanto, utilizando todas las potencialidades y oportunidades que te da una plataforma tecnológica de amplio alcance entre dos departamentos de un gobierno, para que a partir de ahí se puedan generar prestaciones a domicilio, unas de ámbito sanitario y otras de ámbito social, tratando de construir, por lo tanto, el espacio de lo sociosanitario. El espacio de lo sociosanitario no es solo ver cómo pagamos la factura entre dos departamentos o dos instituciones. Se trata de desarrollar todas unas líneas de trabajo, que lo vamos a hacer a través de esta fórmula, a través de este instrumento y a través de la puesta en marcha de un centro de innovación y de investigación que quiere ser referente de ámbito internacional, sociosanitario, que ponga en marcha experiencias e investigación, no solo en aquellos aspectos que hasta ahora han sido más desarrollados, como son los aspectos médicos o biomédicos, sino sobre todo en cómo cuidamos a las personas, cómo atendemos, qué prestamos a las personas que tienen esta característica de ser personas demandantes de unos servicios por tener cualquiera de los problemas derivados del envejecimiento o de la falta de autonomía personal derivada del envejecimiento o de la discapacidad. Y por supuesto también en el otro ámbito de este departamento, que es el ámbito puramente de lo laboral, puramente que tiene que ver con el desempeño de actuaciones de la autoridad laboral, bueno, pues ahí también, en ese ámbito más vinculado al trabajo, también tenemos que innovar con otra agenda que tenemos que introducir en el diálogo social, en la negociación colectiva, hablando de empresas socialmente más responsables, hablando de horarios que permitan mejor conciliar la vida laboral y familiar, de instrumentos que permitan la igualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto avanzar también en nuevas empresas que tienen otra concepción del trabajo y de la calidad de vida en el trabajo, un aspecto absolutamente importante. Bien, termino ya. Este Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en el ámbito del Gobierno, como tantas otras áreas del Gobierno, no ha querido resignarse, aun a pesar de la crisis, aun a pesar de las dificultades económicas, de tener que hacer más cosas y tener menos recursos económicos para poderlo hacer, en ir gestionando la agenda del día a día, de la cotidianeidad, simplemente desarrollando lo que otros habían puesto ya en pista. Hemos pretendido desde el primer momento transformar, como decía antes, ordenar en primera instancia, reformar lo que sea necesario e innovar, pensando de verdad que solo de esta manera vamos a poder hacer frente a los retos del presente y poder hacer frente a los retos del futuro, haciendo un sistema que, además de ser sostenible, pueda avanzar en el futuro, ¿no? Y por supuesto que tenga al empleo y al empleo de calidad en la pieza capital, que sea la clave que asegure, ¿no?, las mejoras de las cotas de bienestar del sistema futuro, ¿no? Porque es verdad que hoy todo este debate que hemos tenido en los últimos meses, ¿no?, con el tan traído y llevado asunto, ¿no?, de la reforma de las pensiones, ¿no?, pues es verdad que había que asumir una reforma de las pensiones en tanto en cuanto es absolutamente necesario asegurar el futuro, pero el problema que hoy tenemos fundamentalmente no es un problema de pensiones, es un problema de desempleo. Y por lo tanto, poner en activación y en empleo a tantas personas, a tantos jóvenes, fundamentalmente aquí no lo sufrimos en esa situación tan extrema, ¿no?, pero en el resto del Estado hay más de 800.000 jóvenes que salieron de la educación al mercado laboral y que hoy, cuando ese mercado laboral, precario además en muchas ocasiones, o en fin, muy ligado a la actividad productiva de bajo valor añadido, ha cerrado la persiana, se ven en el desempleo, ¿no?, y hay que recuperar a todo ese potencial joven para la formación y para un empleo que sea un empleo de calidad. Hablo de empleo y hablo de empleo de calidad como la clave que verdaderamente ayude a sostener todos los sistemas, ¿no? Y hablando de futuro, por lo tanto, y de empleo, quiero hacerlo recordando
y termino como empecé, con unas hermosas palabras de Ramón Rubial, ¿no?, que dijo: la justicia social es imprescindible porque el mundo rueda sobre lo más hermoso de la vida, que es la paz. Espero y deseo también, como conclusión de esta pequeña charla, que esa paz venga pronto, y mientras, durante y después de ella, seguiremos trabajando por la justicia social y por la igualdad. Nada más. Y es que muchas gracias a la señora Zabaleta, a la consejera. Tienen, como les ha comentado antes la presidenta de la Fundación, unas cuartillas donde pueden poner las preguntas o consideraciones que quieran hacer a la invitada. Vamos a empezar con una pregunta de Mario Miranda. En el reglamento de la Ley de Renta de Garantía se tomará en cuenta a los mayores de 45 años que con el Plan Bolonia realizan una carrera profesional de mediano y largo plazo, ya que la Lanbide ahora no los toma en cuenta y la Ley de la Renta también lo prevé, es en uno de sus artículos. La básica. Sí, es decir, nosotros en fin, todas las personas, independientemente de cuál sea su edad, cuál sea su situación, la Lanbide va a trabajar por la empleabilidad de esas personas, independiente además, es decir, incluso teniendo en cuenta o más allá de la situación en la que se encuentren de regularización o incluso personas que puedan ser personas inmigrantes que no están en situación de regularización podrán, y de hecho en el plan piloto forman parte de todo lo que son los cursos de formación. Es evidente que no se puede intermediar laboralmente con ellas en tanto en cuanto no tengan cumplimentado ese requisito, pero entran a formar parte de esa parte importante de las políticas activas que son la formación. Por tanto, no hay ninguna exclusión de nadie, nadie que cumpliendo los requisitos de la renta de garantía de ingresos se pueda haber excluido de los planes de activación laboral. Y por supuesto, serán gestionados desde la Lanbide. También José María de Lozola pregunta, que la consejera ha hablado de I+D+I, y bueno, él se pregunta qué posicionamiento, ayuda, inversión, potenciación toma su departamento ante los centros tecnológicos, Ingema, Fatronic, Tecnalia y otros centros con programas de envejecimiento, y cómo se participa y cómo invierte su departamento, indicando que especifique el Centro Tecnológico Internacional que has mencionado. Sí, bueno, nosotros queremos, con respecto a la investigación en el cuidado de los mayores y de las personas con discapacidad, nuestro proyecto consiste en poner a trabajar a todas las personas y a todas las organizaciones y entidades que hoy en Euskadi están trabajando en esta materia, ponerlas a trabajar en la misma dirección, en un mismo proyecto compartido. Es decir, hay una de las cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hacer, que a veces no hacemos, porque a veces competimos entre territorios, ¿no? Es decir, competimos entre Vizcaya y Guipúzcoa, y lo hemos visto también, ¿no?, con la ubicación de la sede de Tecnalia, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no dejamos de una vez de competir entre nosotros? Nos ponemos de acuerdo y competimos con el resto. ¿No nos hace eso a nosotros más fuertes como país? El ponernos a trabajar en la misma dirección. ¿No será más interesante sumar a todos los que en Euskadi están haciendo investigación en el cuidado de mayores? Por un lado, en el ámbito sanitario,